Un agradecimiento especial al profesor, doctor Benjamín Fernández Bogado, docente de posgrado de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, quien va a dirigir el módulo y la cátedra de Filosofía de la Educación en el marco de la maestría en Ciencias de la Educación con énfasis en investigación científica. Agradezco que la universidad plantee en esta primera clase sobre la filosofía de la educación una clase abierta para todos. Eso significa que podamos participar de este debate en torno a los fines de la educación, porque de eso se trata la filosofía de la educación, y en base a lo que yo titulé esta primera clase, que es cuáles son las preguntas centrales que debería plantearse en la educación, entendiendo el concepto de que solo podemos encontrar respuestas apropiadas si planteamos preguntas pertinentes. O sea, la clave del conocimiento no es tanto el haber alcanzado la respuesta, sino haber partido de la interrogación, de la pregunta inicial más trascendente. Como una de mis facetas profesionales viene del oficio del periodismo, la primera lección que uno conoce en esa práctica es cómo puede responder a 5 preguntas: el qué, el quién, el cómo, el cuándo, el dónde, y yo agrego más el por qué. Si nosotros planteáramos, y si la educación fuera parte de una crónica que tuviéramos que escribir, la primera pregunta sería: ¿qué es la educación? Por eso la filosofía de la educación nos pregunta primero ¿qué es la educación? Y la educación vimos que son 2 cosas. Por un lado, el triunfo de la claridad sobre la oscuridad, y por otro lado, una apuesta hacia un futuro que no vamos a ver. Y eso implica también un renunciamiento extraordinario. Todos los seres humanos somos profundamente egoístas y vanidosos y queremos ver lo que nosotros hemos podido construir. Entonces, cuando alguien te dice, mira que probablemente lo que hagas no lo vas a ver tú ni lo vas a disfrutar, nos está diciendo, hazlo a pesar de que no vas a disfrutar de ese éxito. Cuando uno mira la historia del Paraguay y ve, por ejemplo, por qué Villarrica es el faro de la cultura todavía en el recuerdo de muchos, es simplemente porque tuvo 2 maestros que pensaron en el futuro. Uno de ellos se llamó Delfín Chamorro y el otro se llamó Ramón Indalecio Cardoso. El primero de ellos fue un hombre con una extraordinaria capacidad de poder motivar el aprendizaje en base a la poesía. Fue el gran maestro del gran poeta paraguayo Manuel Ortiz Guerrero, al punto que cuando muere Delfín Chamorro, el discurso fúnebre que le dedica Ortiz Guerrero es probablemente una de las piezas literarias más intensas desde el punto de vista de la gratitud. Y la capacidad de Chamorro de ser no solamente en ese pequeño pueblo que era Villarrica en 1920 un faro que iluminó a un chico pobre como Ortiz Guerrero, me llevó una vez a preguntar a otro gran poeta paraguayo, Elvio Romero, y le dije, Elvio, ¿quién es para vos el más grande poeta de Paraguay? Y Elvio, que es una figura colosal, dijo, de lejos Benjamín Ortiz Guerrero. Y yo le dije con muchísima maldad a Elvio, ella me compete igual de ganar de Casa Peño Peneri. Hay una vieja disputa entre Casapá y Villarrica. Y él me dijo, en la cela del Delfín Chamorro de maestro, allá se llamaba y tuvo ganar. Claro, Elvio dijo, si yo hubiera tenido Delfín Chamorro de maestro, probablemente sería el mejor poeta del país y sería quien supere a Ortiz Guerrero. Los maestros van marcando las pautas en la vida de las personas y consiguientemente responden al primer acertijo central de la educación, que es la interpelación de quién soy. O sea, qué voz tengo y qué capacidad tiene alguien de despertarme desde adentro aquello que es la principal fuerza motivacional. Algunos lo encuentran en la manera gestual, hay otros imitan a sus maestros, otros repiten los gestos que hacen, otros siguen la fórmula del desarrollo del proceso de aprendizaje y se convierten en grandes referentes en aulas y trascienden el tiempo.
tanto trascienden en el tiempo que hay personas como Ramón Indalecio Cardoso que debe ser congratulado por el hecho de que todavía nosotros no le hemos dado la trascendencia a su aporte a la educación y la cultura, mientras en varios kibushines, que son cooperativas de asentamientos de judíos, la técnica pedagógica de Cardoso es todavía muy actual. Eso nos demuestra de que hay sociedades que han puesto al conocimiento como el elemento central de su existencia y que han entendido profundamente el valor innovador de Ramón Indalecio Cardoso. El maestro también es una persona que va cincelando algo trascendente en las personas que después se convierten en referentes incluso de actividades completamente distintas. Siempre me llamó la atención cómo el general Estigarribia llegó a ser un colosal conductor de la guerra del Chaco. Primero de tener que convivir con el coronel Bray, que era su edecán, su ayudante principal, cuando Bray había retornado de Inglaterra, donde había sido un combatiente del ejército inglés, y se creía con derecho a comandar las fuerzas paraguayas en el Chaco. Eusebio Ayala no lo nombra a él, lo nombra a Estigarribia, y eso le produce, por supuesto, en la vanidad de Bray un profundo malestar. Pero cuando miro cómo Estigarribia pudo convivir con un hombre como Eugenio Alejandrino Garay, el héroe de Lendagüe, o con el coronel Rafael Franco, el gran héroe de Campovía, y con una visión política diferente, incluso burlándose de Estigarribia, porque Estigarribia tenía un alto cargo, pero tenía una voz muy chiquitita, muy finita, que parecía una vieja cuando hablaba, y se burlaban de él sus coroneles, diciendo, ¿qué dice de nosotros nuestra vieja? A Estigarribia no le importaba eso, él sabía de que había un propósito más grande que la vanidad personal de pelearse con alguien que se mofaba abiertamente de él o le hacían escuchar que se mofaba. Y la clave de Estigarribia fue de que el gran maestro de Estigarribia no fue nadie en la escuela militar de Paraguay o en la escuela militar de Chile, ni en la escuela de Francia donde estudió, sino que el gran maestro que tuvo Estigarribia fue nada más y nada menos que Moisés Bertoni. Ustedes se imaginan ser formado por Bertoni, eso es como haber sido alumno de Sócrates, de Platón, de Aristóteles. Usted está preparado para tener una dimensión y una comprensión no solo de lo militar, sino de lo antropológico, de lo sociológico y también de lo político. Un buen maestro no es solamente el que define la educación, sino el que relaciona los elementos del aprendizaje con otros saberes para producir esa explosión en la cabeza de un alumno que finalmente genera transformación, innovación, creación, apuesta al futuro y también, ¿por qué no?, convicción. La segunda cuestión importante es quiénes son los que enseñan. La segunda pregunta, ¿quiénes somos? Hay un pedagogo colombiano llamado Bernardo Toro que tiene una cuestión que me alumbró notablemente el conocimiento. Yo escuchaba una palabra que no lograba comprender dónde estaba su origen. La palabra es docente, del que enseña, y el que aprende, discente. Tampoco me conformó mucho. Cuando veía que había gremios docentes, sindicatos de docentes, centros de formación docentes, me hizo un ruido ese concepto. ¿Por qué docente terminó imponiéndose sobre maestro o sobre profesor? Y Bernardo Toro tiene una magnífica definición. Dice, una de las maneras para degradar la función del aprendizaje es reducir la tarea del maestro a la función de docente. ¡Wow! La tarea del maestro en relación a la función del docente. Hace poco vino Bernardo Toro a Paraguay y le hice la pregunta acerca de qué diferencia había entre el propósito y la función. ¿Por qué no debemos llamar a un maestro docente? ¿O por qué docente significa una condición inferior al propósito del maestro? Y me dijo, el maestro tiene un propósito, algo teleológico, sería en la cuestión de los fines. En la filosofía de la educación sería, ¿qué es lo que hace un maestro?
Y un maestro lo que busca es que la persona aprenda, sepa, acumule conocimiento. Y una de las maneras estratégicas que lleva adelante para ese propósito es la labor de la docencia. La docencia es el método, la forma, el estilo. Yo podía estar bajándome de este atril y caminar entre ustedes adoptando otra fórmula. Podría preguntarles a ustedes, podría formar grupos, podría plantear que cada uno dé su opinión sobre algo. Bueno, eso son técnicas, modos, formas. Y le dije, no me queda muy claro aún. Entonces me dijo, Bernardo, voy a hacerte una cuestión muy elemental. Un médico, ¿qué es lo que quiere hacer? Y yo le dije, un médico lo que quiere es curar. Muy bien. Un médico lo que quiere es curar, como el maestro lo que quiere es enseñar, ¿no? Sí, muy bien. ¿Qué hace un médico cuando busca curar? Usted se va junto a un médico y ¿cómo se llama ese proceso de acercarse a un médico? ¿Cómo se llama la palabra? Consulta. ¿Alguien dijo alguna vez, voy a ir a conversar con el consultor? La consultoría médica me arrojó de que tengo bronquitis y debo tomar tal cosa. ¿Alguien llama al médico consultor porque hace consulta? Como también es incorrecto decir al maestro que es docente solo porque hace docencia. ¡Wow! Eso sí me pareció todavía mucho más lógico y coherente. Y finalmente le dije, ¿y qué hace una cosa contra la otra? Finalmente puede ser una convención. Convención es ponernos de acuerdo para el uso determinado de algo con un propósito determinado. Y me dice, eso es como si nos pusiéramos de acuerdo en llamar a todos los médicos consultores porque hacen consulta y a todos los maestros docentes porque hacen técnicas de docencia que permiten que uno pueda aprender algo. El quién, entonces, es alguien que debería ser valorizado en función del fin, no del medio, no de la técnica, no de la estrategia. O sea, un maestro tiene que ser eso, un maestro y no un docente. Ese proceso de darle valor al maestro tendría que ser parte de un supuesto admitido no desde el punto de vista simplemente de la cuestión gramatical, sino también del sentido propiamente de la acción. O sea, un buen maestro no es el que sabe la técnica, un buen maestro es el que enseña, el que hace que el alumno aprenda, que sepa, que conozca, que tenga curiosidad, que tenga un montón de preguntas más después de haber escuchado y vivido una clase determinada. El quien, entonces, no es el que hace la forma, sino el que busca el fin último de la educación, que es enseñar y, en el caso del alumno, aprender. La tercera gran pregunta que nos hacemos en los tiempos que corren es ¿cómo enseñamos? Ustedes saben que los procesos en que llevamos adelante diferentes actividades, esta manera en que estamos sentados y yo frente a ustedes, es lo que se llama sistema. Eso en el sentido general se llama sistema educativo. Ustedes están sentados como están porque esto proviene de un modelo de generación de algo determinado que aconteció en la llamada revolución industrial, cuando se hacía de una manera determinada para producir un fin determinado. Y así como había una línea de producción a través de la cual iba algo que terminaba siendo un coche o un televisor o cualquiera de otras cuestiones de producción, así también se estableció la escuela. O sea, uno entraba al kindergarten, al primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado, quinto grado, sexto grado, 6 años de educación secundaria y 6 años o 4 años de educación universitaria. Eso se llama sistema. ¿Qué pasa cuando el sistema cruje? El sistema se pone en entredicho. El sistema no responde a la realidad. La primera cuestión es que decimos, ¿para qué diablos estudio? Y resulta que esto me parece aburrido, largo y poco atractivo. Y primera alerta para nosotros. Nosotros hacemos de esta la razón de nuestra vida.
Y cuando alguien decide abandonar la escuela porque es aburrida la clase o porque no tiene motivación, o si el Ministerio de Educación y Ciencia se siente contento porque los chicos lo que importa no es que aprendan, sino que permanezcan en aula, coman en aula, eso significa algo muy grave. Cuando alguien está frente a un maestro, ya sea bajo una planta de mango o en esta estructura, debe ser para que aprenda, no para que venga a comer o para que huya de la posibilidad de que algo le pase en la calle. Conclusión: en el Paraguay, después de la reforma educativa, hemos quintuplicado la cantidad de personas en las escuelas, pero hemos reducido 5 veces la capacidad del aprendizaje. Y hoy tenemos alumnos de 6º grado en mi barrio, en Fernando de la Mora, a 7 kilómetros del local del Ministerio de Educación, que no saben leer ni escribir. Una escuela a 7 kilómetros del Ministerio de Educación. Probablemente si hoy fuéramos a alguna escuela de aquí del Ñeembucú o alguna de Paraguay, hiciéramos una auditoría y entráramos a una clase de 6º grado y le dijéramos a un niño: léame esto del diario, es probable que lo pueda hacer, pero después de haber leído no entendió absolutamente nada lo que leyó y probablemente no sepa leer. Y cuando uno le pregunta a la maestra, no a la docente, ¿por qué ese niño pasó de grado?, y va a decir: porque el ministerio me dijo que no los aplace, que los retenga, que no puede repetir, porque eso sería una tragedia. Y eso sería conclusión, ¿qué es lo que tenemos ahora? Un problema enorme. Una deserción extraordinaria al 3er grado, una extraordinaria deserción entre los 15 y los 17 años, o sea, entre el primero y el segundo de la media. 50% de nuestros chicos no siguen el... Y algo peor, en la universidad, metemos 160.000 alumnos en 57 universidades y solo podemos graduar el 10%, 16.000. O sea, significa que por varias razones no hay gente que encuentre atractivo continuar en la universidad, porque o es aburrida o no lo motiva o sencillamente no es la prioridad de su vida y termina saliendo de ella. Claro, alguno de ustedes me dirá: pero eso ocurre en los países del primer mundo. Es cierto, 2 de los hombres más ricos del mundo y más exitosos de los últimos 30 años no terminaron la universidad, salieron de la universidad. Yo diría 3 de ellos. Uno de ellos se llama Steve Jobs, el que creó la empresa llamada Apple, el que revolucionó los teléfonos, haciendo la posibilidad de que uno tuviera una computadora en forma de teléfono hace 10 años con el iPhone. Eso cambió todo lo que entendimos por teléfonos y por computadoras. El otro que salió de la universidad, no terminó su carrera, fue un chico que tiene 31 años, que se llama Zuckerberg y es el dueño de Facebook y de WhatsApp. Ese chico, en el 2.º año, nosotros en Harvard nos sentimos muy soberbios de decir que somos la primera universidad del mundo, que 21.000 chicos intentan entrar a nuestra universidad y solamente admitimos a 700 y lo dejamos afuera a casi el 90 y tanto % de los alumnos. Sin embargo, no fuimos capaces de retener ni a Bill Gates ni a Zuckerberg en nuestra universidad. Y los dos se fueron de la universidad y dijeron: Harvard no llena mis aspiraciones. Y uno de ellos creó una empresa llamada Windows y el otro creó una empresa llamada Facebook, que tiene 2.000 millones de usuarios y que tiene en Paraguay a la mayor cantidad de usuarios per cápita por habitante a nivel mundial. Es una red social tan inmensa, con un poder tan enorme, que hoy casi no hace falta tener espías, porque cada uno se ha vuelto espía de sí mismo, porque cuenta desde el estado civil que tiene, qué come, con quién está en pareja, con quién no está, si se divorció, si viaja, pone incluso la persona un GPS que le indica dónde está. O sea, si uno de ustedes tiene un Facebook asociado al GPS, sabe exactamente quien quiera conocer del mundo que usted está en la Universidad de Pilar. Bueno, estos 3 súper ricos, porque los 3 son súper ricos. El señor Zuckerberg tiene una empresa que vale 800.000 millones de dólares. Recuerden que el Producto Interno Bruto de Paraguay es 30.000 millones de dólares.
O sea, el señor Zuckerberg tiene una fortuna que es casi 30 veces la capacidad económica del Paraguay. O sea, si Zuckerberg vende Facebook, puede comprar el Producto Interno Bruto de todos los países de América del Sur, con excepción de Brasil, que es más grande. Pero si el señor Zuckerberg se une en su fortuna con los dueños de Google, con el dueño de Microsoft y con el dueño de Apple, esas cuatro empresas en este extraordinario mundo de cambio, juntas representan el Producto Interno Bruto de 138 países juntos. Solo 60 países en su volumen económico son más potentes que estos cuatro. Eso cambió nuestra manera de entender, de ver y de apreciar. O sea, el sistema educativo está en crisis. Alguien me dirá, ¿esa es una buena o una mala noticia? A mí me gustan las crisis. Yo creo que sin crisis los seres humanos no hubiéramos podido avanzar todo lo que avanzamos. Miren qué extraordinariamente extraña es la condición humana, que los mayores avances en medicina, en ingeniería, en aeronavegación, en química, en todo lo que sabemos, se dio durante la Segunda Guerra Mundial. Hasta la Segunda Guerra Mundial era imposible meterse a un avión sin una escafandra que le permitía a uno respirar con un balón de oxígeno. Hoy volamos 800 personas en el Airbus 380 sin ninguna posibilidad de que tengamos que morir ni necesitar una escafandra o un aparato que nos haga respirar. Eso se dio durante la mayor crisis que tuvimos en el siglo XX, que fue la Segunda Guerra Mundial, que acabó con 2 bombas atómicas sobre Japón y que costó la vida de más de 80 millones de seres humanos. O sea, la tragedia nos llevó a medir la condición humana en sus límites más intensos. Así también es bueno que vivamos en la actualidad en crisis, porque nos interpela a mirar cómo vamos a resolver la crisis. La primera cuestión importante que hay que meterse en la cabeza es que el sistema en el que crecimos, vivimos, nos reprodujimos y aprendimos está puesto en entredicho. No es válido más como capacidad ni como saber, y que requiere, por lo tanto, aprender a aprender. Eso significa que debemos volver entre todos a la condición de decir cómo uso este arsenal extraordinario de conocimiento que tengo para producir conocimiento, sabiduría, aprendizaje, que es lo que se trata el propósito nuestro. Y debemos hacerlo rápido, porque de lo contrario nos quedaremos sin alumnos en la universidad, sin alumnos en la escuela secundaria y sin alumnos en la etapa primaria. El sistema, recuerden, es la manera como se concibió durante mucho tiempo la generación de un producto determinado que puede ser desde el conocimiento hasta un coche en una línea de producción. Ahora el sistema nos dice, señores, se acabó lo que ustedes conocieron durante mucho tiempo. Y conste que todavía no estamos entrando a la más grande revolución que el ser humano va a generar en los próximos años. La siguiente frontera que nos va a poner en entredicho a todos es la robótica. La robótica va a cambiar todo lo que conocemos y va a generar un profundo problema a nivel mundial. Los robots dejarán sin empleo a más o menos 1.700 millones de seres humanos. Un robot cuesta en este momento, el más complejo de todos, $100.000. Pero la tendencia a la producción en masa puede hacer que en el futuro llegue a valer lo mismo que vale un teléfono celular, y que uno pueda tener no solo un robot, sino 2 en la casa. Y ese robot será la empleada doméstica más perfecta. Hará la comida, limpiará la casa, cuidará a los chicos, se encargará de los problemas que tengamos en la casa, cortará el pasto y a la noche será el guardia de la casa. Va a dejar sin empleo a la empleada doméstica, a la limpiadora, a la cocinera, al que corta el pasto, al guardia de seguridad y al perro. Claro, el robot se va a quedar en la casa, va a estar mirando cuando entra alguien, no hace falta que el perro ladre. El perro ya se volverá molestoso con ladrar. Él disparará probablemente una pistola infrarroja
y estará poniendo fuera de servicio al ladrón que estaba entrando a nuestra casa. La robótica va a transformar todo lo que conocemos. ¿Eso significa que hay profesiones que van a morir? No, se van a reinventar. Una cosa que me parece maravilloso, especialmente a muchos de nosotros que tenemos grandes problemas con la extracción de sangre. Hoy en día no hace falta la extracción de sangre para poder saber cuánto de triglicérido, colesterol y cosas parecidas tenemos. Ahora usted pone su saliva en un paquete, lo cierra, lo envía por correo y le cuenta de qué se trata. Lo envía por correo, va a ser el viejazo dentro de muy poco tiempo. Eso usted lo va a poder saber directamente sin ningún tipo de inconveniente. Eso significa el fin de los laboratorios de análisis clínicos. La otra cuestión importante es que los chips puestos bajo la piel van a dar la posibilidad a que su médico le controle en tiempo real de cómo está de presión, de cómo está de glicemia, y usted no va a necesitar la consulta con el médico. El consultor médico probablemente se quede sin trabajo. Ahora están desarrollando programas fantásticos. Usted dentro de su teléfono celular puede ingresar a clases de aprendizajes extraordinariamente atractivos, y no va a hacer falta que venga Benjamín Fernández ni nadie desde Asunción, porque habrá la posibilidad de que Aristóteles sea nuestro maestro a través de un programa, un software que nos va a enseñar filosofía en tiempo real y con Aristóteles y Sócrates frente al mar Egeo, mirando lo que es esa extraordinaria vista de esa parte del mundo. Hay una especie de lente grande que valía $300, ahora vale $18. Usted pone su teléfono celular y usted elige la clase que quiere escuchar o quiere seguir. La mejor clase de historia del mundo la tienen programado en ese sitio. Usted aprende historia romana estando en el Coliseo, caminando con Constantino, hablando con Julio César. El profesor de historia está puesto en entredicho, y no solo el de historia. Va a pasar con el de economía, va a pasar con el de derecho. En derecho hay una cuestión también, una mala noticia para los abogados. Hay un programa que se llama Watson. Usted le cuenta a Watson su problema jurídico y Watson le escribe el alegato de acuerdo a su país. Usted le dice a la computadora: querido Watson, mi novio, con quien no me casé hace 7 años, me viene golpeando de manera frecuente. Lo quiero demandar por 2 razones. 1, porque me pega. 2, me quiero divorciar de él. Y 3, quiero que me dé dinero. Watson se encarga de escribirte el alegato. Y con eso te vas y presentás ante el juez. Watson va a desarrollar un juez a futuro y un fiscal probablemente, que se va a acercar mucho más al ideal de justicia. No les cuento lo que va a ser la revolución en materia de transporte. O sea, cómo vamos a transportarnos. Esta cuestión de hacer un viaje de Asunción a Pilar de 5 horas y media es un absurdo en los tiempos que vivimos, cuando hay un tren de alta velocidad que hace esta misma distancia en 47 minutos. Asunción-Pilar en 47 minutos. Ese tren de alta velocidad que existe hoy, que tiene Francia, que corre a 510 kilómetros por hora, podría ser Asunción-Buenos Aires, 1100 kilómetros en 2 horas y 5 minutos. O sea, uno puede vivir en Buenos Aires, trabajar en Asunción e ir a dormir a Buenos Aires. No le gusta eso y no le gusta manejar. Bueno, ahora Google y los demás han desarrollado un coche que se maneja solo. O sea, no hace falta más. El chofer se va a quedar sin empleo. ¡Wow! En este momento, los taxistas que se creían con el derecho absoluto, le apareció una aplicación llamada Uber. Y Uber hace de que el coche que usted tenga disponible en Pilar se convierta en un taxi. Yo llego a Pilar, tengo acceso a internet, Cecilia tiene un buen coche, se encuentra cerca de la terminal y Cecilia pasa y me busca. Yo le digo dónde quiero llegar, a qué hora, no hay ningún tipo de problema, me dice el viaje cuesta tanto, pague a la tarjeta de crédito y yo paso a buscar. Murieron los taxistas.
El hotel será el viejazo. Hay un sistema llamado Airbnb, que significa un sistema de contrato de hoteles que va a matar a todos los hoteles del mundo. Los seres humanos tenemos un montón de casas y piezas sin usar. Bueno, esas serán las nuevas fórmulas de hoteles. Es el fenómeno más grande en hotelería que están moviendo en este momento 500 millones de personas. Usted se va a Madrid y tiene la posibilidad de quedarse en el Sheraton de Madrid, pero también tiene la posibilidad de quedarse justo en el lugar donde usted quiere, en el departamento de una persona que le ofrece por un cuarto lo que cuesta el Sheraton, ese departamento. Y usted no le ve a la persona que es la dueña de ese departamento. Le da un código con el cual usted entra en la puerta, usted pagó por tarjeta de crédito y se acabó. O sea, análisis clínico, abogados, choferes, hoteleros, taxistas, todos están puestos en entredicho en esta extraordinaria revolución que nos toca vivir. Y qué fantástico el tiempo que nos toca vivir. Qué fantástico el tiempo que nos toca vivir. Cuando los jesuitas llegaron a Paraguay, encontraron un grupo de indígenas que le tenían mucho miedo a los bandeirantes. Los jesuitas, astutos e inteligentes como eran y como siguen siendo, crearon reducciones inmensas. 100.000 personas en Jesús y Trinidad, a los que le enseñó religión, español, ser buenos artesanos con la piedra, ser buenos tocando el arpa, alabando a Dios y además siendo muy productivos en tareas que significan la producción económica, al punto que los jesuitas controlaban toda esta parte del país. Les recomiendo una visita fantástica cuando vengan a Pilar o vayan a Asunción. Antes de llegar a Villa Florida hay una banderita paraguaya que dice Oratorio Cabañas, que es a mano derecha yendo a Asunción, a mano izquierda viniendo de Asunción a Pilar. Es gratuito, es un museo del Sistema Museológico Nacional. El lugar es un oratorio al Cristo de la Buena Paciencia. Es un Cristo sentado en una silla que está así de esta forma. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante, para mí al menos, no es que el cura venía de vez en cuando para hacer misa. Lo más importante es que allí era el último lugar donde funcionaba el sistema aduanero de la colonia española. Esa era la frontera del dominio español. Hasta ahí llegaban los españoles. De ahí para adelante, para esta parte del Paraguay, los dueños eran los jesuitas. Ellos eran la fuerza política, la fuerza económica y la fuerza que motivó a un enfrentamiento histórico, incluso por los gobiernos españoles, a los jesuitas. Los jesuitas eran unas personas extraordinariamente inteligentes que crearon una serie de mitos, y retorno al mito del Pora y el alumbrado, para que los jesuitas le dijeran a los aborígenes paraguayos de que alguno que intentara huir de las reducciones, lo podía hacer, se iba a encontrar con un personaje mitológico llamado Ao Ao, mitad lobo y mitad cordero. La parte del lobo era la boca, la parte del cordero la parte de atrás. Como buen jesuita les dijo, pero pueden salvarse del Ao Ao, pero tendrán que subirse a una planta de Pindó. La planta de Pindó más cerca que hay de Jesús y Trinidad queda más o menos a 200 kilómetros. Eso es más o menos, Benjamín, podés eludir tal tipo de control, pero le tenés que agarrar a Usain Bolt en los 100 metros llanos. Me da una chance, pero yo no voy a poder ganar esa chance nunca. Astutos los jesuitas, el mito, la oscuridad, la falta de alumbrado. Entonces, cómo enseñamos, que es la cuarta de las preguntas, es una cuestión tremendamente importante en términos de los fines de la educación. Ya sabemos que vivimos un cambio de era, no es una era de cambios, este es un cambio de era, o sea, es toda una cosa nueva en medicina, en ciencia, en educación, en política. Los últimos que se enteran siempre de los cambios son los políticos.
Los políticos se enteran, pero 200 años después de que el mundo cambió. Y me agrada muchísimo ser parte de esta clase inicial de filosofía en un momento singular de nuestra historia. En el año 1517, hace 500 años, un profesor de una universidad en Wittenberg, Alemania, ¿qué hizo? Una pregunta. Dijo, ¿es ético o no vender indulgencias? Ese monje llamado Martín Lutero era un hombre profundamente católico. No quería separarse de la iglesia, solo quería responder a una pregunta incómoda. La iglesia católica recibía al corrupto, al opresivo, al esclavista, y le decía, te perdono tus pecados, te vendo la entrada al cielo. ¿Qué vas a ver que entraba? Pero a cambio de eso, a gatillar. Esas hermosas catedrales que ustedes ven en Europa, gatillada. Es plata construida sobre la base de unas personas que estaban comprando indulgencias. Lutero consideró eso ofensivo a su fe. Consideraba que eso no era lo correcto y decidió cuestionar a la jerarquía. Los primeros enojados, ¿quiénes fueron? El rector y el decano. Y le dijo, venga un poco Luterito, deje de hacer esa pregunta. Si no deja de hacer, usted no continuará más enseñando. Lutero, que estaba condenado a ser un hombre importante en la historia, siguió haciendo la pregunta y desafió a la jerarquía clavando sus 95 tesis en el pórtico de la catedral de Wittenberg. Eso ya fue, llevo el debate no a la cátedra, sino a la calle. Es como que tuviera problemas en la Universidad de Pilar y me vaya a la plaza ahí frente al cabildo a desafiar a la autoridad. La Iglesia Católica lo excomulga. No solo lo echa de la cátedra, sino lo excomulga. La bula de la excomunión, Lutero lo toma en la plaza pública y la rompe en pedazos. Ya estaba rebelde Lutero. Eso significaba que a Lutero le esperaba dos cosas: ser detenido y ser quemado en la hoguera. Tiene suerte Lutero, lo defiende un príncipe alemán que lo esconde. Y en el escondite, después de no ser hallado, le dice, te voy a poner en contacto con un hombre extraordinario que tiene un invento que no tiene aún la utilidad que debiera. Bien, le dijo, ¿y cómo se llama ese hombre? Ese hombre se llama Johannes Gutenberg y acaba de inventar la imprenta. ¿Y eso para qué? Eso significa que podemos imprimir ideas de manera masiva y hacer mucho más fácil, superando la limitación de los monjes copistas o del copista. Lutero se encuentra con Gutenberg y ambos se ponen de acuerdo y deciden imprimir Biblia, que fue el inicio de la Edad Moderna, el fin de casi 600 años de oscuridad. Fue el alumbrado público de 1517. A partir de ahí se puso en entredicho la ciencia, los conocimientos de la salud, el proceso de aprendizaje y el poder. ¿Por qué? Porque uno no necesitaba más del cura, del obispo, del cardenal ni del papa para hablar con Dios. Uno leía la Biblia y hablaba con Dios sin intermediarios. Todos entendieron la transformación enorme de Lutero, al punto que Lutero dice, la mayor muestra de la gracia de Dios en la tierra ha sido la imprenta y Gutenberg. Si yo puedo creer la existencia de Dios, decía Lutero, es porque existió Gutenberg y porque creó la imprenta. Los políticos dijeron, no, este es un asunto de la iglesia, estos son unos loquitos, y no se dieron cuenta que si uno ya dialogaba con Dios sin pasar por los que se encontraban en la tierra, los próximos deberían ser los políticos. El político continuó, Ñambopucuga, Tucoando, Amo, ecosistema Coa, está muy sano, está muy fuerte, es muy vigoroso. ¿Y qué acontece posteriormente? En el año 1789,
bajo el grito de la libertad, la igualdad y la fraternidad, y con el invento de la guillotina, la cabeza de Luis XVI y de María Antonieta ruedan por las calles de París. 1517-1789. Calculen la cantidad de tiempo que pasaron para que los políticos se dieran cuenta que estaban con las cabezas puestas bajo la guillotina. Los políticos creen generalmente que el sistema es inmutable, que no se puede cambiar, que así siempre va a continuar, y son siempre los últimos que se enteran de que el mundo ha cambiado. En este momento el mundo ha cambiado tan intensamente que en lo político ya no se elige más intendentes municipales en varias partes del mundo. En Estados Unidos, 52% de los pueblos eligen miembros de la Junta Municipal, y la Junta Municipal en su primera sesión contrata a un intendente, de acuerdo a lo que necesita la ciudad. Se le paga, se le da un mandato, y cuando viene alguien y dice: buenos días, señor intendente, ayúdame a darle ese la presidente hija con acá por Yahoy, por Tamba, posee con municipalidad de Pilar. El intendente de Pilar le va a decir: si amigo, se de campaña, se han años comprometidos para ver en 10, se han nombrar para ya por jamás, con tipo de situación, hacienda de que ni pete irresponsabilidad en 10, más que con los objetivos. 52% de los intendentes en Estados Unidos se llaman community manager, gerentes comunitarios se llaman, OPA, la intendente. Y cada vez vamos a ir más a este modelo. Los políticos en algunas partes se dan cuenta que están terminando su manera de entender y de hacer las cosas. El cómo entonces implica una labor de aprehensión de los nuevos conocimientos, el reconocimiento de que hay un sistema que acabó como tal, pero sí hay un mandato a ser creativos y ser innovadores. Me alegra muchísimo venir 500 años después, contarle la historia de Lutero a ustedes y decirles que realmente nosotros somos parte de apurar un nuevo amanecer, no solo en lo político, sino en lo educativo, en lo económico y en la transformación de nuestra relación. La segunda vez que el mundo tembló fue la Revolución Industrial. La Revolución Industrial es la dueña del sistema educativo que tenemos. El sistema, la palabra sistema, es una palabra prestada de la Revolución Industrial. La segunda vez que el mundo tembló, que el mundo cambió, que todas las formas de entender el mundo, desde lo económico, desde lo educativo, desde lo político, fue absolutamente diferente. A mí me llama mucho la atención los profundos cambios que se dieron en el proceso más intenso de urbanización que tuvo la historia mundial. Ese proceso de urbanización que tuvo Manchester, que tuvo Londres, que tuvo Berlín, Paraguay está viviendo en este momento. 10% o 8% de migración campo-ciudad ha cambiado toda la manera de la concepción de las ciudades en el Paraguay. No hay una sola ciudad en Paraguay de más de 5.000 habitantes que no tenga zonas marginales. Pregunten a sus abuelos si había marginalidad. No. Algunos pobres existían en las compañías, en los pueblitos, vivían en las taperas, pero no estaban alrededor de la ciudad. Yo estoy seguro que si hiciera un censo en Pilar, van a encontrar que el 10 o el 15% de la población de Pilar vive marginalmente. Y ese dato es interesante. Lamentablemente el Paraguay, en el momento que más necesita un censo, no tiene un censo. Porque el censo del 2012 se declaró inútil y por lo tanto no válido. Por lo tanto estamos manejando un avión en medio de la tempestad sin instrumento. A ojo, no hay torre de control y en la pantalla del radar no hay absolutamente nada. O sea, tenemos que ser extraordinariamente guapos porque el siguiente censo recién va a aparecer en el 2022. O sea que no sabemos cuántos alumnos hay en aula, dónde se encuentran, cuántos maestros, dónde, qué características, no sabemos nada de eso. O sea, no podemos hacer políticas públicas de eso. La transformación del proceso industrial fue tan intenso que cambió incluso nuestra manera de vivir. A mí me llama mucho la atención que hace poco, visto en un artículo de The New York Times,
Los norteamericanos tienen una expresión que dice: lo que no se mide no existe. O sea, todo hay que medirlo en forma estadística para decir eso existe. Por ejemplo, los norteamericanos hicieron un estudio acerca del por qué y cómo viven las parejas que se separan. Y encontró, por ejemplo, que el 27% de los neoyorquinos que viven en piezas y en camas separadas se separan 27% menos. Me pareció interesante, ¿eh? Finalmente, eso de dormir bajo el mismo techo, en la misma cama, pelearse por el control del televisor, pelearse por el control del aire acondicionado, si hay aire acondicionado en la pieza, pelearse por la manta, pelearse por el ronquido y otros sonidos. Eso es una cosa nueva. Yo no sabía que las parejas no dormían juntas hasta la Revolución Industrial. Y la Revolución Industrial, debido a la migración intensa del campo sobre la ciudad, achicó los espacios y las parejas fueron obligadas a dormir bajo el mismo techo y bajo la misma cama y a separarse más, según el hallazgo norteamericano. Pequeña anécdota de cómo se transforma la vida de las personas, incluso en pequeñas cosas. En pequeñas cosas. La Revolución Industrial llegó al Paraguay con 80 años de retraso. La imprenta de Lutero con el señor Gutenberg llegó con 140 años de retraso. La tercera gran revolución es la que vivimos ahora y llega también de la mano de un poderoso instrumento de socialización que se llama Internet. A mí me da mucho gusto ser un hombre del paleolítico tecnológico. Yo viví en Estados Unidos entre el 93 y el 94. Y en el año 94, estando en Syracuse, en la universidad, fue toda una novedad que Internet fuera la posibilidad de poder hablar con un estudiante en Noruega que estaba haciendo un trabajo de investigación parecido al mío. Eso era Internet. En 1994. En 1995, el duende se escapa de la botella. Sale de la botella el duende, se convierte en un extraordinario instrumento, una plataforma enorme de participación de carácter mundial, y es lo que es hoy. Llega a Paraguay en 1996, un año de retraso, frente a 80 de la Revolución Industrial y 160 de la primera gran revolución de Gutenberg con la imprenta. Ustedes son contemporáneos de una revolución y de un cambio. Yo también lo soy, pero ustedes muchos son nacidos bajo la idea digital. Algunos de nosotros somos migrantes analógicos a lo digital. Vamos acostumbrándonos a escribir rápido con los dos dedos, vamos haciendo multitasking, sacando fotos, mandando mensajes, haciendo investigación, interactuando con otros. Ese es el mundo del conocimiento en la actualidad. Y la última gran pregunta que debemos hacernos como educadores, como maestros, es el propósito de la educación como tal. Y esa va a ser la línea de reflexión en estos dos módulos con mis alumnos de esta maestría. ¿Para qué y por qué tenemos que aprender? En un mundo que parece darnos todo, en la felicidad que nos propone eso que Sherry Turkle llama la tiranía de la pantalla, o sea, la posibilidad de vivir acompañado con una pantalla de un teléfono celular, que es nuestra compañía, nuestro novio, nuestra compañera, nuestra amiga. Hay gente que no necesita estar con nadie más que con el teléfono celular. A través del teléfono celular envía 3 palabras que dice TQM, que para algunos puede ser te quiero mucho, para otros te quiero muerto. Dependerá mucho del emoticón que se ponga. Quién sabe, en el futuro serán emoticones, ya no serán palabras. Finalmente, la educación nos marca el punto de inflexión acerca de que todavía la razón por la que aprendemos y enseñamos es para asombrarnos, para abandonar esta posición de perplejidad y para construir desde el conocimiento esa luz que espante el mito, esa luz que clarifique el futuro, esa luz que nos reivindique con el futuro que queremos vivir. Muchas gracias.